el punto de vista del sector empresarial con el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Cabe indicar que justamente en estos días se ha puesto también ya en vigencia, o entra ya en vigencia en forma inminente, se encuentra todo listo, la ley para el fomento productivo. ¿Cómo reciben esta situación, estas modificaciones que se han hecho en la economía ecuatoriana a través de la ley para el fomento productivo y las medidas económicas tomadas ayer por el gobierno? Bueno, primeramente muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a participar de esta conversación. Buenos días a todos los radioyentes. Creo que primero, iniciando con el comentario del economista Dávalos, el Ecuador de alguna vez por todas debe comenzar o debe dejar de comenzar de ponerle títulos ideológicos a medidas económicas. ¿Usted considera que la economía no debe tener una ideología? Más que nada debe ser pragmática. Vivimos en una economía de izquierda los últimos 10 años, en donde se nos vendió que íbamos a estar en un país educado, desarrollado, ético, moral, como se decía, de manos limpias. Y total, después de 10 años nos despertamos y el sueño que nos habían vendido se transformó en una pesadilla, en donde esa ideología de izquierda, que según decía apoyaba al más pobre y beneficiaba al más pobre, se transformó en uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Entonces, creo que si seguimos poniéndole títulos ideológicos a nuestras actividades, jamás vamos a salir de esa tara ideológica que vivimos y hemos estado metidos de izquierda a derecha y pasando de gobiernos de un lado a otro. Pero lo hacen los economistas más destacados del país. Pablo Dávalos es uno de ellos. Alberto Acosta lo hizo el día de ayer. Alberto Acosta señaló por su parte, esto era antes de las medidas, que el socialismo solamente trae pobreza para los pueblos y que eso es lo que estábamos atestiguando en Ecuador. Pero hay experiencias en el mundo, tanto de derecha como de izquierda, que da resultado. Yo creo que no está en ponerle un nombre ideológico a nuestras políticas para lograr los resultados y vendernos políticamente. Lógicamente es mucho más vendible en la parte política el apoyar a sectores sociales, como según se indica lo hace la izquierda, y la izquierda mismo le ataca a la derecha, que lo que busca es específicamente beneficiar a los que más tienen. En esa pelea de izquierdas y derechas hemos estado inmersos del Ecuador los últimos 10 años, perdón, los últimos 30, 40 años, y jamás hemos salido de la situación económica que estamos. Siempre terminamos cayendo en alguna crisis económica. Creo yo que ya deberíamos comenzar a tomar decisiones pragmáticas de política económica, en donde no importa si la ideología es de izquierda o de derecha, sino que tengan objetivos que beneficien a la generalidad de la población. Y esos beneficios se van a basar, por obvias razones, en el empleo. Si es que una población no tiene empleo, jamás va a poder mejorar su nivel adquisitivo, su calidad de vida. Entonces, si es que a la empresa, que es la que mayor genera empleo, le comenzamos a presionar, como se lo hizo durante estos últimos 10 años, en donde se le cambió las reglas del juego permanentemente, pues lógicamente la empresa no va a dar empleo. No importa de qué ideología sea el presidente o los ministros, si es que al final el efecto es generar empleo formal, que es lo que necesita el país, pues por obvias razones las decisiones van a ser correctas. No importa si sea de izquierda o sea de derecha. Justamente esa va la lógica de que la ideología no va a generar empleo, sino va a generar las políticas pragmáticas que requiere el país para salir de varios problemas que tiene, no solamente en el área económica, sino también en el área social. Como ustedes han de haber escuchado, hace más o menos un mes y medio, 2 meses, sacaron los últimos datos de empleo, y el Ecuador tiene un 40% de formalidad y un 60% de informalidad. Pues por obvias razones, en esa situación, no importa qué ideología se tome o qué decisión se tome en temas ideológicos, sino en temas pragmáticos económicos, para lograr que las empresas, que son las generadoras de empleo, puedan buscar a esas personas desempleadas o en el sector informal y las puedan adaptar a sus actividades productivas. Entonces creo que, como dije, de una vez por todas deberíamos quitarnos de esas taras ideológicas de que si es mejor la derecha o si es mejor la izquierda, sino tratar de generar políticas que busquen objetivos pragmáticos, que tengan objetivos pragmáticos, no ideológicos. Ahora, ¿qué objetivos son los que se logran? Tanto con las medidas anunciadas, entre las cuales hay algunas
francamente ridículas, como el hecho de eliminar el costo de las llamadas celulares o el pago que se hace a los celulares de los ministros. $30 creo que no tienen nada que ver con un manejo de la economía nacional. Podrían haberlo hecho, pero no debe ser parte de anuncios en cadenas nacionales de radio y televisión, o decir que los ministros van a pagar su gasolina. Tiene que haber situaciones realmente mucho más significativas que merezcan ser anunciadas. Estos son como matices dentro de lo que el presidente ha hecho, además con una dramatización. Nos parecía que estaba en un aula de escuelas con ciudadanos evidentemente con aspecto de Juan Pueblo, por calificarlo de alguna manera, con estos matices propagandísticos que no quisiéramos verlo, hablando justamente del pragmatismo con que tiene que ser manejado el delicado tema económico que afecta a todos los ecuatorianos. En la sustancia, ¿qué es lo que encuentra? A ver, poniendo aparte todo lo que usted acaba de decir, que puede ser o no puede ser correcto. No, está bien que cada uno pague lo suyo, pero no tiene que ser materia de, sí, de un manejo propagandístico. Hay temas, y en una política económica tan amplia como la que escuchamos ayer, muchas personas van a estar en contra en temas de detalle, como es el relacionado al celular, que es algo que también a mí me surgió una consulta, pero los ministros tienen que utilizar el celular, es una herramienta de trabajo. No le veo tan lógico eliminar el gasto y tampoco generar un ahorro grande al gobierno. Comparto completamente su análisis, pero creo que el análisis que debemos, como usted acaba de decir, que debemos buscar es el de fondo. ¿Qué beneficios va a tener, no en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo, las decisiones que tomó el día de ayer el gobierno nacional, conjuntamente con la publicación en registro oficial? Si no estoy mal, ya ayer se publicó en registro oficial la ley de fomento a la producción, que fue aprobada en la Asamblea Nacional, y próximamente se va a publicar el reglamento a esa ley, que va a ser importantísimo, porque en ese reglamento se va a poner la vara más alta de cuánto se podrá endeudar el país y cómo se va a controlar esos niveles de endeudamiento, que eso es justamente una de las razones por las cuales estamos en la situación. Sobre este segundo aspecto, dicho sea de paso, hay mucho temor y esto han dicho ya algunos analistas, de que esto puede tratarse de la apertura para más endeudamiento. Sí, por supuesto. Entonces creo que hay dos temas de fondo que se deben analizar en lo dicho ayer por el presidente y en la misma ley de fomento productivo. Primero es el tema de la deuda. El Ecuador, como ya sabemos todos los ecuatorianos, está endeudado en más de 60,000 millones de dólares. Eso no solamente sobrepasa el 40% dado en la Constitución, sino está muy por encima. Pero esos 60,000 millones de dólares se deben pagar. Y además que nos adjudicamos una deuda con intereses altos y plazos bajos, y nos hace que la deuda la debamos comenzar a pagar en los próximos años, y lógicamente eso le suma más problemas al país. Por eso es tan necesario tratar de renegociar la deuda con nuestros prestamistas, pero también buscar adquirir deuda barata. Me refiero barata a reducir intereses y ampliar plazos. Ahora, la idea del reglamento es mantener el límite del 40% del Producto Interno Bruto, aunque ahora ese porcentaje ha sido sobrepasado. Tengo entendido que sí, y la única forma de lograr reducir ese porcentaje es pagando un monto de la deuda para reducir esa presión que se tiene, que este momento estará por el 54 o 57% del PIB, tratar de reducirlo, y también reduciéndolo buscando ampliar plazos y reducir intereses, que eso nos va a ayudar a que la deuda en un tamaño sea menor. Por supuesto, es un proceso que no va a darse en los siguientes meses, sino tomará algún tiempo, porque tendremos que acceder a esas instituciones que han sido satanizadas en toda Latinoamérica, justamente por un tema eminentemente ideológico, para buscar esa forma de endeudarnos a más largo plazo y a tasas menores, ¿no? Ahora, economista, justamente le escuchábamos hace un momento al economista Pablo Dávalos, y él calificaba este anuncio del presidente de la República efectivamente como un paquetazo, sobre
todo refiriéndose al incremento en el costo de la gasolina súper. Él advertía que con un petróleo de $70, cuando fue contemplado un valor de 40, creo que $42 para el presupuesto general del Estado, no era necesario ni urgente, y que este no era el momento de tratar o analizar o pensar en el tema de la eliminación o la focalización de los subsidios, y que esto va a generar muchísima especulación. Creo que todos, cuando iniciamos o se inició el nuevo gobierno el año pasado, no sé si todos, pero un grupo importante de ecuatorianos se estaba dando cuenta que el Ecuador ingresaba a una situación económica bastante crítica, y también de que cualquiera que gane, sea en la segunda vuelta, sea Guillermo Lasso o Lenín Moreno, debían tomar medidas económicas complejas y que iban a tener un efecto negativo para la población. Claro, poniéndonos por un momento en el momento en que usted está señalando la transición, la campaña electoral, nos preguntamos qué hubiese sucedido con las elecciones si lo mismo o la mitad de lo que dijo ayer el presidente de la República señalaba durante la campaña. De acuerdo, el tema, un país destrozado por el manejo económico del gobierno de Correa. La estrategia política es muy diferente de la estrategia económica, ¿no? Para ganar votos a veces. Y allí también, como un antecedente para que usted desarrolle lo suyo, ¿recuerda usted este consenso, claro, por supuesto, que perseguían las cámaras del Ecuador con Richard Martínez, uno de los organizadores de estos eventos, que proponía 11 propuestas para el debate? Lo hemos recordado hoy, viendo a Richard Martínez, quien es el que realiza los más importantes anuncios. Lo vamos a revisar nuevamente, pero quizá usted lo tenga más fresco. ¿Cuánto de este proyecto que se llamó Consenso Ecuador, 11 propuestas para el debate, que fue propuesto por las cámaras de la producción del Ecuador, con una iniciativa más particular de la Cámara de Comercio de Quito, se ha cumplido? A ver, creo que lo que se propuso hace un poco más de un año fue en el inicio del proceso electoral, si no estoy mal, en el 2016. Claro, se proponía a todos los candidatos que se cumpla con estas 11 propuestas como una agenda mínima. Exactamente, propuestas que tenían un marco macro, si se puede llamar así, ¿no? Hablaba sobre la apertura de mercados, un nuevo código laboral o la flexibilidad laboral, que como hemos tenido varios años y en varios gobiernos, cada vez un gobierno toma una palabra y comienza a ser satanizada. Ahora se habla de adaptabilidad laboral, reducción del tamaño del Estado, mejoramiento del tema de deuda, reforma tributaria, reglas macrofiscales, exactamente, etcétera. Muchas de las cosas se deberían ir dando y se tienen que ir cumpliendo conforme van pasando los meses, porque habían, y tomando lo que estaba diciendo antes, había que tomar una decisión o drástica en reducir el tamaño del Estado, o paulatina. Drástica, eliminando 20 ministerios, como usted lo indicó en la entrevista pasada. El Ecuador, y lo dijo ayer el presidente, el Ecuador tenía 40 ministerios. Para un poco comparar, Brasil tenía 38. Eso era una aberración realmente. Exactamente, 256 millones de personas Brasil, 38 ministerios, 16 millones de personas de Ecuador, 40 ministerios. Creo que sí había un incremento desproporcionado de la cantidad de ministerios, y sin contar con las instituciones públicas. Ayer, por ejemplo, leía que se va a eliminar una institución pública, no recuerdo el nombre, pero que primera vez que había escuchado yo. Yo asumo que no tuvo el efecto deseado. Esta NASA ecuatoriana. No, eso sí, por el lanzamiento del satélite, uno al final creo que sí conoció, pero había otra institución que personalmente nunca la había escuchado. Pero creo que eso confirma de que durante 10 años se hizo un Estado tan grande, tan obeso, lógicamente para llenar puestos políticos, porque es el objetivo de tener un Estado obeso, que ahora lo que se debe hacer es comenzar a dar pasos hacia atrás y volver a institucionalizar el país con ministerios que den un servicio, que no se elimine la eficiencia, aún mejor, que se mejore la eficiencia, porque la eficiencia de los ministerios en los últimos 10 años era muy preocupante. La palabra de servidor público no lo cumplían, y más bien se transformaban en una persona que lo que buscaba era generar dificultades para vender facilidades. Entonces creo que el camino que está buscando el gobierno, en teoría, va por la línea que
se presentó en la propuesta. Pero aquí nos queda una duda, y esto realmente vamos a tener que ver en la práctica cómo se cumple. Y justamente en un momento en que la comunicación es fundamental, el señor Roldán, que es un funcionario muy cercano al presidente de la República, anuncia que a la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, no solo que no se le deja con el puesto, sino que se le ofrecen 2 alternativas. No sabemos si es que esta va a ser la línea, es decir, se reducen ministerios, se reduce supuestamente la cantidad de entidades, pero ¿qué va a pasar con la burocracia? Simplemente van a migrar a otras instituciones. Eso es lo que va a suceder, porque no ha dicho el gobierno tampoco de dónde va a sacar, y es muchísimo dinero para liquidar los funcionarios que van afuera, si es que esa efectivamente es la decisión. Esto vamos a tener que ver cómo se desarrolla en los próximos días y semanas. Justamente, por eso les decía en teoría. En teoría es una buena idea reducir esa cantidad de ministerios, fusionarlos. Usted recuerde que hace muchos años teníamos al MISIP, que era el Ministerio de Industrias, Comercio e Inversiones. Ahora estamos volviendo a que comercio e industria se vuelvan a unir porque son actividades que están muy relacionadas en el desarrollo industrial y sus exportaciones o sus importaciones. Entonces, en teoría, va por una buena línea. Ahora, ¿cómo se lo va a ejecutar? Eso creo que es la clave. Por eso aquí el problema o el punto de inflexión no es tanto la ley de fomento productivo, sino el reglamento que va a dirigir el tema relacionado al endeudamiento público, tanto nacional como extranjero. Creo que es esencial el dar un seguimiento permanente y diario a las actividades que hace el gobierno nacional, porque todo lo que se ha hablado, se ha ejecutado, se ha decretado especialmente luego de las votaciones del mes de febrero, debe estar encapsulado en una política pública de reducción de gasto público, de facilitación de las actividades productivas, de todas las actividades productivas, desde el emprendedor hasta el gran empresario, de un manejo real y correcto de la demanda laboral en base a esas necesidades del sector productivo, y así por el estilo. Todo esto debe enmarcarse en una política pública en donde el objetivo final, como dije al inicio de mi entrevista, sea el generar empleo formal. Debería ser ese el objetivo final, perdón. Pero aquí va a ser muy importante el manejo de indicadores desde el punto de vista de la industria, de la producción, para saber cómo evolucionan estos índices que son muy importantes. Por supuesto, y hay que estar claros también, y hablando de los subsidios, que es un tema que se está tocando muchísimo, y que además no nos olvidemos que cada presidente, o mejor dicho, los presidentes que se atrevieron a hablar del subsidio, especialmente el subsidio al gas, tuvieron graves problemas políticos. Los subsidios, en esencia, hablando en teórica macroeconómica, deben ser dirigidos a personas de escasos recursos económicos. Caso contrario, las personas de mayores recursos económicos van a abusar de ese subsidio. No hablo solamente del Ecuador, sino a nivel mundial. Los subsidios no generan una evolución económica, sino más bien una involución, porque generalmente cuando el subsidio no es focalizado, termina en las manos a las cuales el subsidio no quiere ir, como es, por ejemplo, el uso de gas licuado de petróleo para calentar piscinas. Para eso no va dirigido un subsidio. El subsidio va para que las personas de escasos recursos económicos y todos los ecuatorianos puedan cocinar. Entonces, son objetivos diferentes, pero a los cuales sí se está utilizando el gas licuado del petróleo. Entonces, sí se deben analizar los subsidios, se los debe focalizar, aunque sea difícil políticamente, pero económicamente sí genera una distorsión a la economía, un subsidio mal dirigido. En este punto de partida, en el que se le da al sector productivo la dura tarea de revitalizar. Eso es lo que se busca, la economía ecuatoriana. ¿Cómo se encuentra el empleo, economista Robalino? En esto también hay discrepancias, incluso discrepancias internas. Ministros han descalificado algunas cifras dadas por el INE, que han demostrado de que en lugar de la creación de 250 empleos por año que ofreció Moreno, en el primer año más bien se perdieron 160,000. Pero más allá de estas cifras y discrepancias oficiales, ¿cómo mira usted, cómo miran desde la industria, desde la producción este tema? A ver, todos debemos estar conscientes de que el generador principal de empleo en el país es el sector productivo, privado, desde el microempresario hasta el gran empresario. Estando conscientes de esa situación, debemos también estar conscientes
de que para que se genere empleo le debemos dar las facilidades al sector productivo para que éste lo pueda generar. Si es que no hay esas facilidades, el sector productivo no va a tener confianza en invertir, no va a aumentar su producción y por lo tanto no va a contratar. Estando claros en eso, para que se solucionen los problemas de empleo que no son nuevos, hay que estar claros de que durante 10 años nos vendieron de que estábamos inclusive en pleno empleo. Usted recuerde que eso lo dijo el expresidente y muchos de los ministros de trabajo teníamos del momento. Cifras que hasta los países europeos podían envidiarnos. Envidiarnos, por supuesto. ¿Por qué? Porque se hablaba solamente del desempleo, pero en el Ecuador, lógicamente con todo el análisis de fondo de lo que significa el desempleo en el Ecuador, nunca ha sido el problema del desempleo, sino el empleo informal, el subempleo, que son los que han llevado a que la economía se transforme en informal y no formal. Ahora estamos 60% de informales y 40% de formales, según los datos del INEC. Le guste o no le gusten los datos estadísticos, eso es lo interesante, los datos estadísticos nunca le van a mentir, a no ser que usted mienta ya en la encuesta, ¿no? Eso ya es algo mucho más de fondo. Pero sabiendo que esa es la situación social de empleo del país, pues por obvias razones se deben buscar políticas que incentiven a que las empresas sean y se transformen y se mantengan como las generadoras de empleo, pero que puedan aumentar sus niveles de producción y por lo tanto contratar a más personas. Claro, la cuestión es, ¿se ha logrado? No, porque para nada, esto es lo que se ha venido discutiendo desde las mesas de diálogo que se armaron al inicio del gobierno, las larguísimas tertulias a todo nivel. ¿Cuántas veces los empresarios han sido llamados a reuniones con el presidente de la República? Los foros de economista, los debates en la asamblea. Tanto se ha hablado de esto y lo que tenemos son las medidas de ayer y tenemos esta ley de fomento productivo. ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Yo diría que en generación de empleo nada. Y por la sencilla razón de que el Ecuador está en una situación de recesión económica. En recesión económica es sumamente complejo generar empleo, más aún cuando tuvimos 10 años de la situación que vivió el sector productivo. No importa que en una campaña política se haya dicho, y los dos candidatos lo hicieron, de que iban a generar 250,000 empleos anuales, si no estoy mal, 1 millón de empleos en 4 años. Una cosa es lo que se dice en una estrategia política, en un proceso de campaña, otra cosa muy diferente es lo que se podía hacer en la economía del país. Inclusive, si no estoy mal, en una entrevista que usted igualmente me hizo hace un poco más de un año, yo lo dije que era imposible generar 250,000 empleos en una situación económica la cual vivía el país. Entonces, debemos estar conscientes que actualmente el sector productivo recién está comenzando a comprender las nuevas reglas del juego. Este año va a ser un año de, como lo indicó ya, o lo han indicado muchas instituciones internacionales, en las cuales el Ecuador va a tener un crecimiento, si es que lo tiene, mínimo. Eso significa que muchas empresas van a decrecer en sus ventas, como lo estamos viendo ahora en varios sectores industriales aquí en el país. Esa inflación en cero, deflación, es otro tema que tiene a todo el sistema productivo preocupado. Entonces, creer que va a haber una generación de empleo va a ser imposible. Vamos a tener años muy complejos, eso desde el lado productivo, dentro de la Cámara, lo sabíamos hace más de un año, porque la situación económica explotó luego de que, o no luego, sino hace pocos años, 2016, cuando cayó el precio del petróleo, porque seguimos creyendo que podíamos mantener ese gasto público con un precio del petróleo de hasta $28, creo que llegó en el año, en el peor mes que fue en el año del 2016. Entonces, sabiendo de que la situación es crítica, es imposible pensar que el sector productivo pueda generar el empleo que primero el sector público está dejando y peor aún el desempleo o el subempleo o el empleo informal que ya existía antes de que el sector público reduzca sus instituciones. Yo creo que el proceso de lograr un crecimiento sostenible y sustentado todavía tomará algunos años, porque la situación del país fue crítica, fue sumamente compleja y debemos estar conscientes de que la única situación o la única clave, el único indicador, el único sistema que nos llevó a no llegar a estar como Venezuela es el dólar. Eso creo que todos los ecuatorianos sabemos y lo tenemos tabla muy de salvación para Ecuador. Si no, realmente que estaríamos en una situación muy similar. Un sistema de devaluación, de hiperinflación, irresponsabilidad con el que se manejó la economía. Exactamente. Entonces, sabiendo que el dólar es la clave, hay que defender a ese dólar
y teóricamente las medidas que está tomando el gobierno van por ese camino, pero lógicamente no es algo que lo vamos a ver en el corto plazo, sino será en el mediano y largo plazo en donde las empresas podrán generar el empleo necesario. Bien, gracias por su presencia. Gracias a usted, Gustavo. Han escuchado el punto de vista también del sector empresarial, del sector productivo, con el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la provincia de La Suay.